Bueno, muy buenas tardes Julieta, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por este Zoom para acercarnos, para conocerte un poco más. Yo les contaba a quienes están cursando la certificación en Enneagrama Apreciativo que, bueno, tu libro a mí me pareció maravilloso, además de las ponencias que te he visto dar en los dos congresos que hicimos en Argentina, así que sé de tu calidad como expositora y como con la trayectoria que tenés en el Enneagrama, y es más, me acuerdo haberte visto, además, creo que fue en el año 2010, cuando con Anicet hiciste una presentación en la universidad con Enneagrama. Así que Sí, de aquel hace tiempo. más de 10 años. Así que vengo siguiendo tu trayectoria, me hace mucho sentido porque, bueno, quienes trabajamos el Enneagrama para aplicarlo a las organizaciones, necesitamos darle un cariz distinto al Enneagrama, porque no es lo mismo quien está buscando el Enneagrama como autoconocimiento personal para un trabajo individual e introspectivo y solo, que cuando nosotros llevamos el Enneagrama a una organización, sabemos que las personas tal vez no están buscando conocerse, les ponemos esta herramienta y tenemos que ser lo más cuidadosos y amorosos posibles con esta privacidad de cada uno de hacer lo que pueda con esto. Entonces la pericia nuestra es cómo agudizar nuestro observador interior para poder potenciar el enneagrama con las personas con las cuales trabajamos, ¿sí? Yo siempre digo que el enneagrama a mí me sirve para ver los talentos y desde los talentos desplegar oportunidades. Entonces, bueno, desde ese lugar quiero comenzar con vos preguntándote cómo llegó el enneagrama a tu vida. Bueno, hace más o menos 17, 18, 19 años, no recuerdo bien, yo tengo una empresa consultora hace 21 y todos los años contratábamos a alguien externo para que nos diera algún tipo de formación y nosotros crecer en eso. Y fue cuando me trajeron el enneagrama. Para mí fue, bueno, un descubrimiento tan impresionante que a mí me cambió la vida. Yo siempre digo que para poder yo tener credibilidad hacia afuera, tengo que ser muy coherente y primero aplicarlo dentro. Y para mí me ayudó a entender esa ira brutal que yo tenía siempre, me ayudó a entender, como siempre digo, a mi marido 4, me ayudó a autogestionarme. Entonces, como a mí me cambió la vida, yo empecé yo ya me dedicaba a ser consultora de recursos humanos y formadora, pero cuando ya lo tuve digerido, porque es muy complejo, cuando me sentí capacitada después de estudiarlo mucho tiempo en poder transmitirlo, bueno, empecé a darlo a donde yo lo hago, que es el mundo empresarial. Y la verdad que por supuesto hay que ver la cultura que tiene cada empresa, ¿no? Porque hace años teníamos que ocultar, llamarle cualquier otra cosa al curso y bueno, y luego había enneagrama. Y ahora estamos en un momento que gracias a Dios el enneagrama y los años de experiencia en él hacen que cuando alguna empresa quiere acometer algún proyecto, dice, por favor, mencione el enneagrama. O sea que no solamente hemos salido del armario con el enneagrama, sino que ahora estamos en boga, ¿no? Bien, mencionaste el tema de la ira. ¿Querés contarles en qué eneatipo te descubriste? Bueno, ya que podría ser un ejercicio de tu propia formación apreciativa, pero bueno, yo lo puedo contar. Me descubrí claramente apenas empecé, porque hay eneatipos que le cuesta, yo me vi absolutamente 8, soy un 8 sexual con ala 7,
que gracias a Dios con la edad que tengo ya estoy tocando muchísimo el ala 9, lo cual me hace sentir fenomenal. Y, y para mí la ira, esa exigencia exagerada, esa falta de comprensión de por qué el otro no era tan rápido como yo, o por qué no veía los errores que yo detectaba, me parecía en ese momento algo imposible. Me sentía, por decirte, que prácticamente era una visión solitaria de la vida. Y por supuesto que hasta que aprendí el eneagrama me creía que yo tenía la razón, que el problema era de los demás. Ya cuando aprendí inteligencia emocional me di cuenta que yo era la responsable de todos mis fracasos, pero ya cuando aprendí eneagrama fue algo impresionante, porque me dio una ruta, más que una ruta, un atajo para desarrollar la inteligencia emocional y, y sobre todo una herramienta. Tú hablabas del mundo empresarial. Tal como yo lo cuento, la gente en general puede resistirse un poquito, pero lo ve tan práctico, lo ve para entender de pronto lo que yo te decía, a su pareja, de pronto comprende por qué tiene problemas con determinado colaborador, por qué se lleva mal con su jefe. Y entonces ahí es cuando abren realmente su comprensión y su entendimiento y entra bastante bien, ¿no? Muchas veces en algunos genera rechazo porque no les gusta cómo se ven, pero eso tú lo sabes. Hay eneatipos que están encantados de conocerse y hay otros eneatipos que no les gusta cómo son, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro trabajo. Sí, y sobre todo porque muchas veces desde la vieja óptica del eneagrama a las tipologías se las presentaban desde su peor versión, por así decirla. Y la gente se tipificaba en eso y realmente, claro, si vos a una persona le estás remarcando permanentemente lo que no tiene, lo que hace mal no va a querer, no va a querer encontrarse en esos lugares. Entonces, por eso es que creo que hay que... yo me llevo un poco mal cuando hablan del eneagrama edulcorado o dulcificado, porque yo no lo veo desde ese lugar. Sí, lo que no me gusta es el eneagrama cruel, el eneagrama del fondo, porque, insisto, para nosotras que somos coaches y que trabajamos en organizaciones, nos sirve ver cómo hacemos para destacarle el talento a la persona. Claro. Yo lo encontré porque, primero, yo ya ni siquiera hablo de las características, ¿no? Las características, generalmente doy seminarios de 16 horas, las características las abordo mucho más tarde. Yo tengo una manera de enseñar para que sea comprensible a través de los miedos. Entonces eso nos pone igual a todos, porque todos tenemos miedo. Cada uno tiene su miedo. Porque de pronto los comportamientos, las fortalezas, las debilidades las puedes haber trabajado, pero los miedos básicos los traes desde la cuna, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos todos iguales, cuando todos estamos desnudos, cuando todos nos damos cuenta que tenemos miedo, cuando a mí el miedo del otro, que no es el mío, me parece una tontería, y en cambio el mío me duele en la tripa, para mí es mucho más fácil que la gente entienda qué eneatipo tiene. Y entonces yo digo que los talentos se pueden utilizar desde la conciencia o como un mecanismo de defensa para no sentir miedo. Con lo cual, visto así, le doy una posibilidad de elegir, venga, voy a utilizar porque este talento lo tengo, pero le voy a poner un poquito de conciencia para saber si ese talento lo estoy ejerciendo desde el miedo o desde la conciencia. Y entonces ahí ya le das una herramienta, lo empoderas, que bien le hablas del miedo, pero también le hablas de la posibilidad del talento y del uso de la conciencia. Y así no es una... yo me acuerdo hace muchísimos años, creo que en el 2012, me invitan a dar en el Congreso de Eneagrama en Venezuela. Me había visto aquí Agustina Burgo, que es una española que vive en Venezuela y que llevaba el Instituto de Rizzo y Hudson allí,
y me invita a que tenga un congreso, ¿no? Y claro, medio se le cruzaban los cables con la terminología que yo utilizaba porque ella era muy purista. Evidentemente en el mundo de la empresa no es que tengas que edulcorar, tienes que empatizar con las palabras que la gente está dispuesta a escuchar y no generar resistencias. Cuando de pronto tú vas a dar un curso, como me pasa a mí, yo qué sé, 15 hombres de sectores duros, que de pronto le estás hablando de sus miedos, tienes que entrar con muchísimo cuidado, porque si no al final el tipo cierra la persiana y mi obligación es que esa persona despierte su conciencia para que desarrolle sus talentos y los potencie, no asustarlos. Entonces yo no creo que sea un eneagrama edulcorado, sino un eneagrama empático y adaptado a lo que la gente puede recibir, porque si tú vas a dar cosas complejísimas, súper dolorosas, desde la óptica quizás mucho más naranjiana, como decimos aquí en España, y no estás entendiendo que el objetivo del eneagrama es ayudar a la persona a ser la mejor versión de sí misma, creo que no funciona, ¿no? Así que bueno, yo muchas veces asusto a lo que tú dices, a los más puristas, pero bueno, como buen 8 sexual, a mí me encanta asustar, o sea que... Por aquí tenemos otra 8. Mara es 8 también, así que te va a entender, te va a entender. La idea es, cuando trabajamos en organizaciones, que esto sea nosotros que amamos esta herramienta, es que esta herramienta sea poderosa dentro de la organización. Y para eso, para que la herramienta sea poderosa, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Es muy distinto un curso donde alguien se inscribe y va a hacer un trabajo personal. Lo que hay que entender es que en la organización, si bien se hace un trabajo personal, es muy sutil. Y nosotros podemos avanzar solamente hasta donde la persona quiera avanzar, porque si no podemos armar un tremendo lío en la organización en lugar de ayudarla, ¿sí? Si nos vamos a sensibilizar, creo que hay momentos para determinadas cosas, creo que hay lugares para determinadas cosas. Y usar el eneagrama con responsabilidad creo que es una cuestión importante. Pero también yo debo reconocer que esto no fue siempre así. Los 8 sexuales somos casi, lo siento por la 8, no sé qué será, pero bestias pardas. Al pan pan, al vino vino, te digo esto y vas fatal. Bueno, y los primeros años que yo enseñaba eneagrama era tremendamente dura, ¿vale? Yo me tuve que hacer mi propio trabajo de dar, porque claro, a mí me encanta, dime lo malo, dime lo que tengo que cambiar, dime lo que yo no soy capaz de ver, que me esfuerzo, ¿vale? Esa es mi característica. Y evidentemente yo y todos formamos desde el filtro de nuestro eneatipo. Pero yo también tuve que evolucionar y hacerlo mucho más apreciativo, como tú dices, o muchísimo más amoroso, ¿no? Buscando siempre que está el equilibrio. Tienes fortalezas, pero si tus fortalezas las exageras, se convierten en debilidades. Tienes talentos, pero los puedes usar desde la conciencia y no desde el miedo. Y al final, dándole un abanico de cosas de un lado o del otro, y ahí estás tú para decidir cómo lo empleas, ¿no? Pero bueno, esto también me costó mi propia experiencia y mi propio echar para atrás porque al principio empecé más a saco, las cosas como son. Bien, sí, vamos haciendo camino al andar. Esto es ensayo y error, lo que hoy se llama en las metodologías ágiles iterar. Vamos probando de chiquitito, viendo lo que nos va funcionando y después de allí vamos a ir agrandando el método, pero sí desde chiquitito, en dosis homeopáticas, le digo yo. Siempre empezando por lo positivo, ¿vale? Y siempre empezando por lo positivo. Eso desde luego. Sí.
Sí, me parece maravilloso. Contame, bueno, ya me dijiste qué le agregó a tu vida un poco el eneagrama, este darte cuenta a lo largo de los años. Yo siempre digo que nosotros somos el eneagrama, más allá de estar identificados con una tipología que es lo que nos mueve, ¿sí? Es este impulso, la tipología, pero que somos el eneagrama. ¿De qué otras partes tuyas te has dado cuenta con el eneagrama? Bueno, a mí, por ejemplo, una de las cosas que también me ayudó muchísimo es la parte de los instintos, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, para mí hay algo fundamental, entender la diversidad. Como 8, nos cuesta bastante entender la diversidad. Y sobre todo, entenderla de una manera apreciativa, es decir, valorar la diversidad. Eso es lo que más me regaló. Luego también entender la diferencia de las personas en función de los instintos. Es decir, por qué de pronto tenemos miradas tan dispares, tenemos inclinaciones tan diferentes. Entender, por supuesto, a mis hijos, a mi marido, a la gente con la que trabajo desde el instinto es increíble. Y por supuesto, una de las cosas que más me gustó del eneagrama es también la conciencia que te da el movimiento de las flechas, es decir, eh, como somos animales, mucho más animales de lo que nos creemos, tenemos reacciones emocionales automáticas y nos vamos a ir al camino de desintegración. Vale, eso lo vamos a hacer, pero luego a partir de ahí puedes respirar, mezclas el mindfulness, la inteligencia emocional cambiando el pensamiento y puedes irte al otro sentido de la flecha. Y entonces es increíble. Y luego yo que tengo sí que una vocación, a mí me obsesiona ser y ayudar a ser a la gente la mejor versión de sí misma, cuando analizas bien el eneagrama, es que tenemos un potencial enorme. Es decir, tenemos el potencial, como dice el eneagrama, casi de ser perfecto, porque podemos conectar con la completud que nos da los otros 5 o 4 números con los que conectamos. O sea que es increíble. Y luego, cuanto más sé de neurociencia, de inteligencia emocional, de cualquiera de esas otras cosas, te das cuenta que todo eso tiene respuesta en el eneagrama. Y tú dices, ¿cómo puede ser algo que ha sido o que es tan milenario, que sea tan sabio, tan completo, tan... Y entonces seguir descubriendo combinaciones de flecha, movimientos de no sé qué, bueno, es realmente apasionante. Bien, eh, sí, es inspirador. A mí es lo que me pasa con el enneagrama. Para mí es inspirador porque nada, lo uso desde que lo conocí y veo los procesos de las personas, los procesos en organizaciones, veo los movimientos del enneagrama y esta sabiduría, como vos decís, milenaria, es asombrosa. Contame un poquito sobre tu libro. ¿Cómo desarrollaste el libro? ¿Querés contarnos un poquitito cómo es tu método? Bueno, el libro, a ver, yo hace muchos años, me parece que sí, en 1997 me parece, yo como buena, repito, 8 y sexual, soy muy experiencial, entonces de lo que observo, lo transformo en teoría, ¿no? O de ahí extraigo conclusiones. Y bueno, en 1997, a través de tener mucha formación con una tipología de personas que tienen el trabajo seguro, que es lo que aquí en España se llama los funcionarios, observé cómo al final gente que tenía las necesidades básicas cubiertas y las necesidades sociales de cubiertas, que estaban muy desmotivados, muy frustrados, ¿no? Entonces ahí fue cuando de pronto observando la pirámide de Maslow, digo, esto no es operativo, no sirve, porque si para llegar a la autorrealización tenemos que tener todas las demás cubiertas, entonces se me ocurrió invertir la pirámide y convertirla en una estrella, donde el eje está la autorrealización y luego se cubrirían el resto de las necesidades, añadiéndole 2 a la pirámide de Maslow.
Una es la conciencia y la otra, la dosis, digamos así, de realismo, ¿no? De, sí, conciencia y un poco objetividad, le llamé en ese momento. Bueno, luego 10 años después, debe ser que yo me inspiro cada 10 años, tengo una inspiración bastante lenta, pero bueno, 10 años después, como siempre, porque me presionan, porque también en eso veo la reactividad del 8, tenía que formar, yo que sé, a 1.400 personas en 2 o 3 meses y con muchísimos consultores en algo que era automotivación. Y yo dije, esto es más que automotivación, esto es autorrealización. Entonces se me ocurrió ponerle las competencias a cada una de las puntas de la estrella. Y no sé si 10 años después, no, pero casi, también tenía una ponencia en el Congreso de aquí de España, y digo, a mí me gusta presentar siempre cosas distintas, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y de pronto se me ocurrió machear el eneagrama con eso, y entonces poner en papel toda aquella experiencia que yo tenía con distintos eneatipos. Y me salió, le llama el eneagrama del poder personal, porque mi modelo es las claves del poder personal, y lo que sí ahí planteo para cada eneatipo, su propia estrella del poder personal y qué tienen que hacer a nivel de coherencia, de autoestima, de empatía, para poder al final alcanzar la autorrealización. Que en definitiva sería usar los talentos desde la conciencia y conectar con el ser, tratando de independizarte del ego. Y así surgió, desde la experiencia, como todo lo que surge conmigo, ¿no? Eh, lo observo, lo veo, qué sé yo, y el día que me tengo que sentar presionada a escribir, empiezo a traer el recuerdo cosas que he ido experimentando. Bien, ¿cuál fue tu mejor experiencia en una organización trabajando con el Enneagrama? ¿Tenés esa Tengo, experiencia que decís, wow? bueno, para mí la mejor experiencia fue una que estuve trabajando 5 años con el eneagrama, Wow. con hombres, en la mayoría, el 99% hombres, en un sector muy duro, que es el sector de la logística, y que realmente he podido a lo largo de 5 años poder profundizar a tope, poder evolucionar, poder mezclar dinámica, porque cada uno de esos hombres habrá recibido 16 por 5, más de 100 y pico de horas en formación en el eneagrama. Entonces, ¿qué es lo que he podido ver a lo largo del tiempo? Bueno, apenas salieron que ya prácticamente no se llaman ni Pepe ni Juan, se llaman tú eres un 7, tú eres un 8, que al principio no es lo conveniente, pero que empleado, y he visto, ellos lo hacen, como yo digo siempre, que el eneagrama tiene que ser un punto de partida para comprender al otro y no un punto de llegada para catalogarlo y juzgarlo. Y pude ver que así era. Entonces, de ahí fue que salió el libro, después de 5 años de trabajar con eneagrama y haber experimentado mi modelo, dije, bueno, ahora sí me atrevo a escribirlo porque tengo totalmente el sostén de mucha gente que lo ha vivido. Para mí, ¿cuáles son las experiencias a esta altura de mi vida, no? Cuando era más joven, para mí las más bonitas eran las que yo podía lucir más. Ahora para mí las más bonitas son las que realmente veo que le ha servido más a la gente, ¿no? Y esa la recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, porque hice coaching, hice formación, hice todo, y he visto cómo la gente ha evolucionado. Qué No sé satisfacción, qué si satisfacción. se volverá, claro. Sí, porque hay Sí. empresas a las cuales, fíjate, empecé hace 15 años a formar sobre el eneagrama, estuve prácticamente 5 años, y después de 10 años se han dado cuenta que ha sido la formación más útil y vuelven a contratar eneagrama. Pero claro, son empresas de 14.000 personas, con lo cual la probabilidad de poder ver la evolución y del crecimiento, no. En cambio, esta empresa era una empresa donde habré formado, yo qué sé, 500 directivos, pero los he ido viendo cómo iban evolucionando. ¿Mm? Bien, claro, entonces ahí con la observación eh,
podés hacer un seguimiento y podés darte cuenta y ir teniendo las confirmaciones. Exactamente, de lo que sirve y de lo que no sirve. Bien. Exacto. Qué bueno, qué lindo. Llevamos hablando ya media hora, casi. ¿Y qué te gustaría contarnos? Por ahí hay alguna pregunta que no te hice acá. Ale pregunta. Cuando vamos a hacer talleres a la empresa, a ver, cuando vamos a hacer talleres a empresas sobre otros temas, ¿cómo podemos usar el eneagrama para el diseño? Bueno, una de las cosas que a mí me ha dado también muchísimo resultado es que cuando se hace el primer taller de autoconocimiento y si están bien tipificados, porque no todo el mundo se tipifica bien y todo lo demás, luego formar los grupos por eneatipos. Entonces, cuando formas los grupos por eneatipos y vas a dar competencias, por ejemplo, comunicación, es que la duración del taller puede ser muchísimo más breve porque te centras solo en lo que necesita cada eneatipo de cara a la comunicación, de cara a cualquier otra competencia. Lo mío ya es una obsesión, yo pongo el eneagrama en todo. Si yo no puedo hablar de eneagrama, porque no está preparado, porque no le vas a pasar los test o porque no puedes profundizar, le puedo hablar de los 9 estilos de comunicación, le puedo hablar de las 9 formas de trabajar, le puedo hablar de eso, pero en la impartición o en la preparación están las diferencias. Entonces, ¿qué consigues? Que al final los alumnos con alguno de ellos se identifiquen, aunque no sepan ni qué eneatipo es, ni toda la parte de conocimiento. En lugar de identificarse, como yo hago si tengo más tiempo de taller, desde la parte de abajo del iceberg, yo empiezo de abajo a arriba, cuando haces talleres puedes ir de arriba a abajo. Y entonces ahí ya profundizas en cómo gestiona el tiempo cada uno, en cómo, y depende el tiempo que tengas, puedes dar una explicación de por qué lo hacen como lo hacen, porque para mí es fundamental, para empoderar a la gente, para mí, la gente tiene que entender por qué le pasa esto. Y entonces puedes trabajar desde los miedos o puedes trabajar desde, sí, las creencias o cualquier cosa que le ayude a entender por qué tiene esa competencia. No sé si con esto te he contestado. Alejandra, no sé si te Sí, he contestado, ¿sí? sí, gracias. De nada. Gracias. Bien. ¿Qué Gracias, más? Ale. A ver, ¿notás diferencia en los distintos países cómo se aborda el eneagrama? Vos que estás mucho tiempo en España, pero que has venido aquí, que has ido a Venezuela, que estás trabajando ahora con gente de Colombia. ¿Pensás que las distintas culturas adoptan el eneagrama de distintas maneras? ¿Hay lugares que son más permeables de recibirlos que otros? ¿Tiene que ver con algo cultural o con algo del aprendizaje previo? No sé, se me ocurre. Bueno, te puedo hablar de sensaciones, porque dictar cátedra sobre esto me parece demasiado ambicioso, ¿no? No, esto Eh, estamos hablando sobre los puntos de vista nuestros. Esto no es sentar ningún precedente, acá no estamos haciendo cátedra. eh, yo creo, fíjate, que quizás también tiene que ver con el eneatipo, con el eneatipo del país. Yo esto lo he analizado bastante, ¿no? Aquí en España te diría que es de los que más me ha costado, ¿vale? Porque automáticamente la gente lo banaliza, no hay demasiado interés por mirarse, por entenderse. Tú piensas que cuando conoces el eneagrama, sales de una posición de víctima respecto de aquellas cosas del mundo, de los demás que no te gusten, y tomas la responsabilidad. Y digamos que España no es un país en
general que le guste tomar mucho la responsabilidad, sin mirar al otro y criticarlo o ponerlo verde, como dicen, ¿no? ¿Qué países yo he visto muchas ganas de interiorizar? Probablemente también que tienen que ver con el eneatipo del país. Yo he notado muchísimo eso en Portugal. Portugal, de verdad, es una delicia trabajar con el eneagrama. En Argentina también, porque hay unas ganas de mirarse, ¿no? Bueno, si no me equivoco, no sé si estás de acuerdo tú, pero en Argentina es un 4 y Portugal es un 4. Ah, mira. Entonces, claro, fíjate que para eso, para enmismarme o mirarme, eso sirve, ¿no? Ujú. En los otros tampoco me ha dado mucho tiempo, estoy con Colombia, les gusta también verse, no sé qué eneatipo cultural tiene Colombia. ¿Tú qué crees que tiene? No, no me he puesto a pensar No. sobre Colombia, la verdad, no, no. Bueno, yo tampoco, pero están curiosas, eh, pero por ejemplo en España me ha costado mucho, Ujú. porque en general el español es escéptico, no le gusta lo que puede ser la crítica, no le gusta mirarse a aquellas partes más complejas, ¿no? Entonces calculo que también tendrá que ver, el eneagrama no deja de ser una enseñanza que va muy acorde a tu cultura. Lo mismo pasa con las empresas. Yo he tenido empresas con eneatipos culturales, porque nosotros también analizamos los eneatipos culturales y tenemos un cuestionario que analiza el eneatipo cultural para hacer las intervenciones acordes a eso. Hay empresas donde el eneagrama cala fenomenal y hay otras donde yo recuerdo tengo en un histórico que me he sentido fatal porque no gustó, porque dije, vamos a empezar del comité de dirección hacia abajo, y bueno, y no resultó, y ahí se acabó el programa, porque no funcionó, no les gustó. Pero claro, luego analizando el sector de la moda, el eneatipo cultural que tenía, que era un 3 Hall, y mi etapa vital, porque en esa época yo todavía iba muy a saco, ¿sí? Muy a saco, como tú bien dijiste, que no hay que hacer, pero hace años yo iba así, y empecé por las debilidades, por quitarte la máscara, claro, y era una empresa 3, cultura 3, y metí la pata. En esta que te dije que he tenido mucho éxito, era una empresa cultura 8. Entonces esto les daba una herramienta también para seguir empoderándose, para entender más a la gente. Entonces yo creo que hay que hacer, no siempre se puede, pero hay que entender bien la cultura de la empresa para ver hasta dónde puede dar. ¿Mm? Bien, sí, sí, coincido total y plenamente contigo. Por eso es que hay que ir siempre con dosis homeopáticas y probando Exacto. hacia dónde más podemos extenderlo, pero siempre con un cuidado. Por eso yo siempre digo, hola Erika, buenas tardes. Que el eneagrama hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho amor para poder brindarlo. No, no es enlatado. Claro. Para preparar un taller en una organización, tenemos que tener una previa importante para ver qué es lo que le vamos a dar, escuchar perfectamente qué es lo que necesitan. No es el enlatado que podés ir y, bueno, es este el programa que tengo, tú te lo pongo, porque creo que desde ese lugar no funciona, funciona escuchando las necesidades y en función de escuchar perfectamente las necesidades, ver la cultura, ¿sí? Que esto lo tenemos casi al fin del programa de esta certificación que estamos viendo, lo vemos también, el tema cultural, pero tenemos que ir como con cuidados y dando lo que la cultura Claro. necesita, no Sí. el enlatado. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno realmente está estudiando el eneagrama, se vuelve loco y pone el eneagrama en todos lados. Pero luego hay que ser muy humilde porque no va en todos lados.
Me han hecho un par de preguntas respecto al test este de eneatipo cultural. Eso es un test que hemos desarrollado en la empresa para medir el eneatipo cultural. Y respecto a los miedos, si quieres te lo repaso. El 1, miedo a ser imperfecto o a fallar, por resumir. El miedo del 2 es a no ser querido o no ser necesitado, porque para el 2 que el otro te necesite es una manera de sentir que le quieren. El 3 a no tener valía por sí mismo. El 4 a no tener identidad o no ser importante. El 5 a no ser competente o capaz. El 6 al final tiene miedo a tener miedo, entonces a no tener apoyo. El 7 el miedo a sufrir o aburrirse, o en el fondo perder su libertad. El 8 tiene miedo al engaño, a la traición y en definitiva a la dominación. Y el 9 tiene miedo al conflicto y con ello a la separación de los demás. Entonces, en empresas, un ejercicio muy bonito es cómo relacionar tus problemas, los que tienen los demás. Yo creo que los problemas que existen entre las personas es porque sin quererlo voy pisando el miedo del otro, lo voy despertando, ¿vale? Entonces, si mi monstruo, mi gremlin, como yo le llamo, mi miedo, de pronto va despertando el miedo del otro, ahí la guerra de monstruos es tremenda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque nuestras palabras, nuestras acciones pueden ir pisoteando el miedo de los demás y eso al final hace que tengan reacciones emocionalmente reactivas y generen los conflictos, ¿no? Y como todo animal que somos, cuando se nos despierta nuestro miedo, funcionamos desde el cerebro reptiliano, no desde el neocórtex, ¿no? Bien, gracias. No sé si le he aclarado a la que me preguntó. ¿Eh? Sí, ¿Sí, gracias. Alejandra? Sí, sí, muchas gracias. Vale. Bien. ¿Hay alguna pregunta que no te he hecho y que quieras contarnos acerca del eneagrama, de tu experiencia? Acá Erika, antes de pasar a eso, pregunta, ¿el eneatipo cultural de una empresa tiene que ver con el estilo de liderazgo de quien la dirige? Bueno, sí, muy buena pregunta. Si el eneatipo de la persona que la dirige es muy fuerte, sí. Si no, tiene que ver mucho con el histórico, es decir, con la persona que la dirige tiene que ver con el presente. Pero hay muchas empresas, por lo menos por mi experiencia, que tienen culturas muy ancladas y muy ancladas ya en la mente inconsciente, en el inconsciente colectivo, que no tiene tanto que ver con quién las dirige, porque si tuviera que ver con eso, esa persona podría inclusive generar los cambios culturales necesarios. Pero hay culturas muy férreas que ya es un histórico. Os cuento un ejemplo. Hace muchos años, estuve durante un montón de años formando a toda una empresa, que en esa época eran 1000 y pico, y ahora no sé cuántos serán, 7000 o algo así, y yo formaba a todos los directivos. Y escuchaba que hablaban con un miedo terrible del director general. Yo lo había conocido y no me había dado esa sensación en absoluto. Indagando, porque no entendía qué estaba pasando, me di cuenta que ese miedo no era por el directivo actual, era por el directivo anterior, que había tenido un liderazgo tan fuerte que les había marcado emocionalmente. Y tenemos que recordar que nuestro cerebro emocional graba los recuerdos, sobre todo los negativos, porque eso realimenta nuestro mecanismo de defensa. Entonces, generalmente hay culturas muy férreas que no necesariamente tienen que ver con quién lo dirige, sino con una figura de autoridad que marcó de alguna manera emocionalmente y eso ha quedado en el inconsciente colectivo. No sé si
vamos al ejemplo. Si ha sido alguien muy potente, ya sea por lo positivo y los ha ayudado a crecer, a desarrollarse, muy paternalista, o ha sido alguien muy potente porque les ha generado miedo y les ha quitado el poder, puede que luego el directivo haya cambiado, pero en el inconsciente colectivo está ese recuerdo. Y entonces al final la cultura no es la de la actual. Ojalá, porque entonces hay empresas, sobre todo las multinacionales, que cambian los directivos en función de en qué momento vital está en la empresa y qué requiere. Y son muy listas porque suelen generar o traer a directivos que puedan hacer cambios. Pero a veces las culturas son tan resistentes que este directivo fracasa. Entonces es una combinación. No hay que indagar solo el presente, sino el histórico, ¿no? Cómo queda grabado en el inconsciente. Gracias, Julieta, excelente. Y me haces recordar, yo tuve una muy mala intervención de una persona externa en una empresa del Enneagrama. Definitivamente fue muy mala la intervención porque esta persona marcó al gerente, al directivo general, como un 8. Y entonces le hizo ver que su equipo de trabajo tenía que ser 8. Entonces él nos obligaba a que todos fuéramos 8. Era terrible, era terrible. Y encima, aquellos que eran contrarios a él, que no eran 8, quería que yo como recursos humanos los sacara de la empresa y que buscara y contratara solo gente que fuera 8, que fuera compatible con él. Y entonces a mí eso me quedó tan marcado que ahora que estoy viendo el Enneagrama con Claudia, entiendo que es una herramienta preciosa, totalmente diferente a lo que en su momento la mala experiencia yo tuve. Claro, pero fíjate qué error el del consultor. Primero y principal porque no conocía lo básico de las teorías, que en un equipo la diversidad será difícil de gestionar, pero esa es la gran riqueza del equipo. Si tú pones a 8 en todas las áreas de la empresa, jolín, algunas irá a la mierda, perdonando la palabra, porque la velocidad, la esto, el otro, precisamente la diversidad. Lo que pasa es que la gente tiene que estar situada bien, ¿no? Yo, por ejemplo, esta empresa que me preguntabas, que tengo muy buen recuerdo, es cierto que la mayoría de los directivos pertenecían a 2 eneatipos. La mayoría de los directivos, pero del área del negocio. Pero de las otras áreas requerimos una diversidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que tenía quizás más poder el director de recursos humanos, pero el director de recursos humanos era un 2. Y ese es su gran talento. Y como si ponemos en finanzas o en auditoría, ponemos todo el mismo eneatipo. Qué horror esa experiencia. Me imagino que ha sido terrible y tú como directora de recursos humanos habrás tenido que pelear, me imagino, ¿no? Sí, muy fuerte, porque era terrible. Inclusive llegó un momento que yo me la estaba creyendo que yo era 8. Y creo que tengo rasgos de 8, pero sí fue terrible la experiencia. Yeah. No, además, por eso te decía, el enneagrama siempre hay que utilizarlo como una herramienta de desarrollo, no como, por ejemplo, a mí nunca me gustó la selección y es lo que menos hago. Bueno, lo hago solamente para clientes cuando me lo piden. Y entonces me dicen, oye, ¿cómo puedes pasar este test de enneagrama para alguien que vamos a seleccionar? Le digo, bajo ningún concepto. Yo no utilizo el enneagrama en la selección. ¿Por qué? Porque tú no sabes el nivel de desarrollo que tiene esa persona, lo trabajada que está. Entonces, no puedes porque te quedas y al final el enneagrama es algo tan potente que te termina cegando. Entonces yo no quiero usarlo para selección. Para nada. De hecho, me ha pasado una experiencia hace muy poco, 4 o 5 años, fueron los peores años de España, entonces la verdad que sobreviví como empresa, no sé cómo, y en esos momentos conozco a una persona en una conferencia que me miraba como si yo fuera Dios, me lamió el ego total, con una sonrisa hermosa, me dijo que ella quería
cambiar su profesión y poder dedicarse a eso, que le encantaría trabajar en mi empresa. Y yo estaba en las peores épocas de mi empresa. Y yo le dije, no te puedo contratar, ni necesito. Bueno, la cuestión es que esta persona, una persistencia, me siguió durante un año. Y a mí ya eso me gustó. La cuestión es que al año le dije, mira, te voy a decir como dijo Churchill, solo te prometo sangre, sudor y lágrimas. Si a pesar de todo eso quieres trabajar conmigo, además de un sueldo bastante bajo, que es lo que puedo pagar. Y ella, sí, sí, sí. Bueno, empiezo a formarla, porque ahora es mi delfín, la empiezo a ver en el eneagrama y ella estaba convencida que era un 3. Yo digo, mira, yo no te veo 3, no te veo 3. Es cierto, te veo 8, claro, ella creo que con la definición de lo que había aprendido, como tú bien dijiste, Claudia, desgraciadamente a los 8 nos ponen verde en todos lados. Yo creo que quería hacer cualquier cosa menos un 8, ¿no? Y además conocí al novio y ella convencidísima que el novio era un 6. Digo, mira, yo le veo una pinta de 4. Bueno, recién a los 3 años se pone roja y me dice, tengo que darte la razón, soy un 8, pero claro, un 8 social, es muy distinto, es un 8 súper suavizado. Y mi marido, y se puso más rojo, bueno, mi pareja, más roja todavía, es un 4. Bien, ¿qué me pasa a mí con esta persona? Me pasa que cuando estamos trabajando dos eneatipos iguales, es muy fácil el diálogo, es muy fácil todo, pero no estamos en esta vida para que las cosas resulten fáciles, estamos para que salgan mejor. Entonces, a mí me hace falta los 3 que tengo, porque de pronto aterrizan. Yo tengo una 3 que yo le llamo mi toma a tierra, porque con la 8 nos ponemos a crear y a soñar, pero esta 3 es súper práctica. A mí me hace falta mi 6, que cuando las finanzas van jorobadas, viene y me dice, me hace falta la 7 que ilumina todo el día y trabaja a una velocidad increíble. Hace falta la diversidad, pero es cierto que la diversidad sin el trabajo personal de saber gestionarla no funciona. No funciona, pero por eso, repito, el eneagrama es un punto de partida que me ayude a entender la diversidad, a saber cómo llegar a cada uno de una manera suave, me imagino que conoceréis el cuento del pececito y la ostra. Había un pececito muy inquieto que debajo del mar de pronto la ostra estaba abierta y estaba la perla brillante. Entonces va el pececito todo curioso a querer verle, cuando se acercaba la ostra se cerraba, ¿no? Y él no veía la perla. Y así se iba y volvía una y otra vez y nunca consiguió ver a la ostra, ¿no? Entonces todo muy frustrado el pececito va y habla con no sé quién y le hizo entender, dice, pero si yo quiero verla, claro, pero la forma en que te estás aproximando a ella lo ve como una amenaza. Entonces, para mí, eso es lo que me dio el eneagrama, el ver a las personas por lo que me une, el mirarla por sus talentos, para poder admirarla, y no el verla por sus debilidades, ni por lo que me separa. Porque entonces así me trabajo yo misma y amplío todo mi potencial. Yo siempre digo que venimos al mundo con una cajita de herramientas bastante pequeña. Si yo traigo en mi caja de herramientas un martillo, yo voy a buscar clavos toda la vida. Y cuando me encuentre con un tornillo voy a estar cuestionándole por qué eres un tornillo, no te das cuenta que es mejor ser un clavo, o por lo menos yo así funcionaba como 8. A mí entender el eneagrama me ha hecho el ampliar mi caja de herramientas. Y bueno, me gustaría que todos viéramos que al final sirve para eso, ¿no? Lo que Claudia le llama el eneagrama apreciativo. Bien, gracias. Y te preguntaba si, no sé, si hay algo que no te pregunté, que no te preguntamos y que querés comentarnos. ¿Hay algo que nos quieras contar que no te hayamos preguntado? Aquí hay alguien que quiere participar. Hello. Estaba Te iba a durmiendo. decir si era tu bebé porque gritó como un bebé. Es una 2 que quiere atención esta. Bueno, ahí viene la pregunta, te la hago yo a ti.
¿Ella es una 2 o todos los gatos son 2? No, yo acá tengo una 8, Ah, sí. pero marcadísima, y tengo una 6. No, tengo 3 gatos, pero con tipologías totalmente diferentes. Ah, vale, vale. No, Yo no, los perros nunca había impresionante. visto, pero claro, yo gatos tengo uno solo, pero los perros sí, los perros lo veo muy claro. Me va a faltar analizar en las gallinas y en los patos que también tengo. Bueno, no sé, yo preferiría que me pregunten las personas, Erika, bueno, queda solo Erika. Erika, pregunta algo, por favor. ¿Quieres? Aprovecha, Julieta tiene una experiencia enorme de trabajar con el eneagrama en las organizaciones. Y bueno, Erika, actualmente sos la presidenta de la Asociación de Recursos Humanos, ¿no? De Guatemala. Bueno, fui presidenta, actualmente soy presidenta del Consejo Consultivo y soy la vicepresidenta de la región Centro Caribe de la Federación Interamericana de Gestión Humana. Y toda mi vida he trabajado en gestión humana, sí, sí, sí. Ujú. Y te Bien. digo, esta herramienta es fabulosa. Mi hija, que es un 6, definitivamente ya la visualicé. Ella sí estudió, fíjate, Claudia, ella estudió aquí en el centro Cefas de los jesuitas, donde estuvo el padre. De hecho, Sí. conoció al padre que estuvo en la plática anterior, Calini, qué bueno. con el padre Cabarrús, y conoce muchísimo de eneagrama. Entonces, con ella justo nos pusimos a platicar el domingo y me dice, mami, pero si yo tengo un montón de libros y todo, o sea, ella ya es experta en el tema, yo estoy apenas empezando. Pero Bueno, sí lo veo como una herramienta tremendo. valiosísima para lo que es intervenciones, pero como tú dices, Julieta, intervenciones buenas, explorar buenas intervenciones en las organizaciones y sobre todo buscar siempre la diversidad. Es que qué aburrido que todos tengamos el mismo eneatipo, o sea, no es posible, sino que al contrario, entre más diversidad haya, mejor nos complementamos de alguna manera. Exactamente, Sí, es exactamente. como ir a una heladería, que en Argentina hay muchas, hay mucho, nos gusta mucho el helado, y tenemos 40 gustos de helados diferentes. Si siempre te quedas comiendo un solo gusto, te pierdes de probar las otras cosas, otras combinaciones que pueden llegar a ser maravillosas, pero no, siempre helado de vainilla. Pero qué aburrido, abrirse a la diversidad, abrirse a conocer otras cosas, es interesante y nos amplía también la mirada, nos amplía los puntos de vista y la vista del punto. Esto me gustó, los otros días veía a una persona que decía, hay que ampliar los puntos de vista y hay que ampliar la vista que ponemos sobre los puntos. Qué interesante, me parece estupendo, efectivamente. Entonces, Ajá. tenemos que mirar el todo y ampliar nuestra vista en este todo y tenemos que ampliar la vista en cada uno de los puntos, de los detalles y hacer esa interacción, esas conexiones que son en definitiva el alma del eneagrama, porque el eneagrama está totalmente conectado. Sí, la figura, o sea, todo se mueve y todo está conectado en el interior. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a poder trabajar en la interconexión? ¿Sí? Si el eneagrama es lo que nos muestra, no son compartimientos estancos, son, como decía Gurdjieff, es un perpetuo móvil, todo se mueve dentro del eneagrama. Y si nosotros captamos esa energía de movimiento dentro del eneagrama, realmente pretender sectorizar todos de un mismo eneatipo, cosas así, es terrible. Y sobre todo porque estamos confinando a las personas a que se comporten solamente desde ese lugar, teniendo la variedad del eneagrama interno. Yo siempre digo, somos el eneagrama, tenemos las 9 posibilidades adentro nuestro. Entonces, una cosa es la tipificación, una cosa es el reconocimiento, que es este impulso que tenemos, ¿sí? Pero más allá de este impulso, yo siempre lo digo como misión de vida, aunque suena como muy espiritual, pero para mí es esto, para mí la tipología es la misión, ¿qué viene a hacer? ¿En qué tengo que ayudar más? ¿En qué puedo trascender más?
con esta misión que tengo, pero no tengo un solo dedo en la mano, tengo 10. Entonces, ¿por qué me quedo usando una sola cosa? O sea, a ver, esto es, seamos proactivos, utilicemos todos los recursos que tenemos, como dijo Julieta, no nos quedemos viendo solamente clavos porque tenemos un martillo. Exacto. Tenemos la diversidad, así que sí. Mira, y el tipo que uno tiene o que uno identifica, ¿puede ir cambiando con el tiempo? O sea... No sé qué opina Claudia, yo digo que no. Si estás bien tipificada, vas a tener el mismo eneatipo toda tu vida. ¿Qué vas a ir haciendo a lo largo de tu vida desde la conciencia? Es ir enriqueciendo tu eneatipo con las cosas de los otros, ¿de acuerdo? E ir evolucionando en tu propio eneatipo para poder mostrar, primero, para poder gestionar tus miedos, para poder desarrollar tu conciencia y para lo que pase fuera, siempre, que es lo que hace el sabio, dar lo mejor de ti mismo. Yo digo que el camino de desarrollo es cuando estamos muy bajos a nivel de conciencia, todo aquello que no es como lo que somos nosotros, nos genera miedo, lo vemos como una amenaza, sacamos nuestras debilidades. Cuanto más vas subiendo en tu nivel de conciencia, un poco te da igual lo que pase fuera. Es un compromiso contigo mismo de trabajar tus miedos y dar lo mejor. Entonces muestras tus fortalezas. Y como muestras tus fortalezas, vas también recibiendo lo mejor de fuera. Pero yo no sé qué opinas tú, Claudia. Yo creo que no cambiamos de eneatipo. No, Si estamos bien no creo que... yo también creo que no cambiamos el eneatipo. Lo que pasa es que el eneatipo se suaviza en realidad cuando entra la interacción de todo el eneagrama. Una cosa es la persona al principio cuando se identifica en el eneatipo y parece como que acciona, siente el impulso de accionar solamente desde el eneatipo. Eso puede ser una primera etapa de conocimiento, ¿sí? Pero si me quedo en eso, insisto, me pierdo el eneagrama. Entonces, yo no creo que cambiemos. Lo que sí creo es que a mayor trabajo en el eneagrama, más se va poniendo sutil todas las energías, inclusive la propia, la más fuerte, la dominante. Ya no necesitamos actuar solamente desde esa estrategia, porque entendemos que tenemos 9 estrategias que podemos usar. No perdemos el centro, pero sí lo que ganamos es esta flexibilidad de ir pudiendo balancearnos entre todas las otras. Creo que pasa por allí. De hecho, dicen que una persona en un nivel muy alto de desarrollo ni siquiera se le nota el eneatipo. ¿Por qué? Porque no lo actúa. ¿De acuerdo? Exacto. Como también en el nivel más bajo de conciencia tampoco podemos tipificar, porque en el fondo todas las cosas que son peores se van juntando y todas se parecen, así como en lo alto, cuando hay un alto nivel de conciencia, no estás mirando si la persona es 1, 2, 3, porque esa desidentificación y esa tranquilidad por ser y no por demostrar otra cosa, lo vive, lo genera, lo expande, entonces no siente la necesidad de encasillarse y puede vivir libremente tomando lo que necesita en cada momento. Entonces sí, también creo eso. Bueno. ¿Alguna pregunta más o ya podemos ir? Ahí estamos. Gracias, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Sí, muchas gracias a ti, Erika. Bueno, gusto, muchísimas Julieta, gracias también a ti, Claudia, y nada, mucho éxito con tu programa y qué bonito trabajar con Centroamérica. Yo ahora estoy trabajando con Colombia, estuve en Honduras el año pasado, amo la gente de Centroamérica
porque de verdad son tan afectivos, es una delicia. Así que enhorabuena, Claudia. Pues ojalá muy pronto te podamos tener en Guatemala, que pase esta crisis y sería ideal porque realmente yo creo que aquí estamos muy urgidos y necesitados de este tipo de herramientas, pero sobre todo de hacer buen uso de ellas, porque Claro. la gente de pronto la conoce y empieza a inventar cosas que no son. Es tremendo, eso es tremendo. Es la diferencia cuando la persona lee un libro y a partir del libro que lee da un curso y entonces le falta profundizar, le falta, a ver, quienes hace muchos años que estamos en el Eneagrama, sabemos de la bendición de formar comunidad, de estar en una asociación, de nutrirnos, así como estás tú, Erika, en la asociación, y entre profesionales nos nutrimos. Por eso mismo es que yo abro estas conversaciones con colegas míos. A mí me encanta que Julieta sume su punto de vista, su experiencia, porque esto es lo que sirve. Me parece maravilloso que ustedes conozcan y se nutran con otros profesionales del Eneagrama. Así que feliz de acercarte, Julieta, a la gente que está en nuestra certificación y bueno, y ojalá el COVID pase rápido y el año que viene o el otro podamos estar... A ver si me puedo ir a Argentina por lo pronto. Bueno, gracias Claudia por esta invitación. Gracias Erika por tu escucha. Gracias María Julieta. Bendiciones y gracias Claudia por la oportunidad porque es maravillosa. Muchas gracias. Vale, bueno, venga. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Buena semana.